A esta hora de la mañana, 8:21, se incorpora la señora ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, la canciller doña Gabriela Sommerfeld. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir esta mañana con los ecuatorianos. Gracias, señora ministra. Tres temas que le quería proponer para conocimiento de nuestros distinguidos, de esta distinguida audiencia. Uno es el tema Japón. Mencionaba antes de que usted llegue, daba lectura a una nota de primicia sobre su visita al Japón, sus reuniones y quizá la apertura de estos puentes, ¿no es cierto?, con los cuales el Ecuador pretende ahora firmar un tratado, ¿no es cierto?, de intercambio comercial. ¿Cómo le fue en Japón? ¿Cuál es su impresión de esta visita? Bueno, una visita muy importante a un país que nos ha apoyado muchísimo en estos 2 años en diferentes temas. Cooperación para proyectos sociales, pero sobre todo cooperación en materia de seguridad, y se plantea y se proyecta que esta cooperación se fortalezca. Segundo, hay una cooperación en materia financiera con un crédito que estamos tramitando junto al Ministerio de Finanzas, que también fue parte de las conversaciones que mantuvimos con diferentes autoridades. Tercero, la apertura de nuevos mercados para el Ecuador. Japón es un mercado importante. No tenemos todavía un marco jurídico que nos apoye a mantener una competitividad en materia comercial. Fue planteado esto en la mesa tanto al señor canciller, que me extendió la invitación hace algún tiempo para que yo pueda visitar Japón y mantener esta conversación larga que tuvimos de cerca de 2 horas. Se planteó también al ministro de Comercio y Economía, se plantearon a la banca de desarrollo japonesa y se planteó también a las agencias de cooperación, pero también al sector privado. Y el sector privado es un actor muy importante, pues del sector privado es de quien tiene que salir esta petición y necesidad de avanzar con un país u otro en un acuerdo comercial. Nos fue muy bien al finalizar la reunión con el sector privado. Las grandes empresas japonesas que hoy mantienen intereses sobre el Ecuador expresaron su apoyo y el inicio de conversaciones con su gobierno para solicitar que se avance con el Ecuador en un acuerdo comercial. Esta pequeña noticia es muy importante, pues es una respuesta que el Ecuador había buscado durante años y no se la había obtenido. Con esto vemos que hay una viabilidad mayor para que podamos avanzar en las conversaciones y finalmente en un instrumento que apoye a los dos países, a los dos a mantener una competitividad comercial. Con el canciller mantuvimos también una reunión importante para tratar temas no solamente bilaterales, sino multilaterales, muchos temas que el día de hoy se desarrollan alrededor del mundo, y con Japón compartimos el espacio del Consejo de Seguridad cuando el Ecuador estuvo como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. Tuvimos una excelente relación y compartimos muchos valores, pero también una visión en diferentes temas en materia de paz y seguridad global y para el desarrollo y desenvolvimiento del propio Consejo de Seguridad. Hemos quedado en seguir cooperando, nos hemos alineado en nuestras posiciones como país frente a diferentes y diversos temas a nivel global, y es muy sano mantener este tipo de relaciones con países relevantes como lo es Japón. Finalmente hicimos una visita protocolar a Hiroshima, pues celebran este mes que viene los 80 años de lo que impactó la bomba atómica en Hiroshima. Estuvimos junto al alcalde en la Universidad de La Paz, que se forma una vez que empiezan a trabajar para superar este trauma de la sociedad civil. Hemos conversado con la universidad para ver si hacemos algún programa para apoyar en las áreas donde nuestra población civil, nuestros jóvenes también fueron impactados por la lucha contra el crimen organizado o las bandas de delincuencia armada.
hay un trauma que se tiene que sanar. Ellos tienen experiencia, han ofertado en extender la mano para poder implementar programas que ellos ya con su experiencia saben que les funcionó. Visitamos el museo y finalmente acto simbólico, pero muy importante para el Japón, así como para Ecuador, la entrega de una ofrenda floral en memoria del aniversario de los 80 años del impacto de la bomba atómica en Hiroshima. Señora Canciller, usted que es la abanderada del Ecuador, la que lleva el pabellón nacional, ¿no es cierto?, en las relaciones internacionales, ¿cómo se sintió recibida? ¿Cómo se mira al Ecuador? Porque, digamos, su trabajo puede ser muy grato, pero también ingrato, es decir, ¿cómo vender un país en una situación tan crítica, de inseguridad sobre todo? ¿Cómo nos ve Japón en ese sentido? ¿Qué es lo que le vende usted a las autoridades japonesas respecto al Ecuador? Antes de dar respuesta, me gustaría comentar, porque a veces leo comentarios de que otro viaje. No todo el mundo critica, la mayoría aplaude porque ven al Ecuador en el mundo. Y yo siempre respondo, no hay otra forma de salir adelante en un conflicto armado que responde a narcotráfico, a intereses de minería ilegal, tráfico de migrantes, cuando todo esto responde a los intereses externos del país que traen la violencia interna. El levantar la conciencia a nivel global de la situación que ha tenido que enfrentar el actual gobierno con mucha valentía y decisión a favor de la libertad y de la seguridad de los ecuatorianos en general, no de un grupo, sino para todos los ecuatorianos, para el desarrollo también de la industria, de la producción, para el desarrollo de la educación, para el desarrollo social en general. El haber pasado por decisiones difíciles que se tuvieron que tomar en la administración del presidente Noboa, que no siempre fueron vistas con buenos ojos, exige que el Ecuador mantenga una permanente comunicación a nivel internacional. Y nada más bonito ver que al Ecuador se lo invita, se lo recibe, se lo respeta, se lo escucha y finalmente se comparte la visión del Ecuador porque se explican las razones de por qué de las decisiones y del proceso que lleva a cabo el Ecuador. Un proceso que no depende solamente de poner orden y seguridad, sino que, como dice el presidente Noboa, para que sea sostenible tenemos que crear oportunidades a través del desarrollo, a través de la inversión, de mayor producción y finalmente para producir más hay que tener dónde vender. Ese dónde vender es el trabajo profundo que también viene haciendo Cancillería junto al Ministerio de la Producción de abrir nuevos mercados. A fin de mes estaremos firmando ya con Corea finalmente el acuerdo comercial. Hemos terminado las rondas de negociación del acuerdo comercial con Canadá. Hemos negociado las tarifas con Estados Unidos. Tendremos noticias prontas de finalmente cómo quede el resultado para el Ecuador luego de las negociaciones. Hemos abierto nuevos mercados en Marruecos, hemos abierto nuevos mercados en Emiratos Árabes. Ahora estamos con el viaje a China, donde se destrabaron algunas licencias y permisos para que puedan salir nuevos productos de la oferta exportable del Ecuador hacia ese gran mercado. Ahora estamos con Japón, hemos propuesto, hemos dejado sobre la mesa, hemos explicado por qué necesitamos y de qué forma necesitamos. Los países nos ven con interés, le respetan mucho al presidente Noboa por su juventud, por su valentía, por su dinámica, por su liderazgo, y siempre hay un protocolo impecable, un cariño que se expresa en cada detalle de cada lugar donde vamos. Me siento muy honrada y orgullosa de llevar la bandera de mi país al lugar que vayamos. El país es bien visto, bien respetada. La gente, ecuatorianos que están en los aeropuertos, en las diferentes ciudades, orgullosas del proceso que lleva a cabo el Ecuador en este momento. Gracias, señora Canciller. Quizá le pediría que nos acerque un poco a este tipo de relaciones. Es decir, no es que el presidente o la canciller del país se levanta un día y diga, vamos a poner una relación con Japón. No es así. No es así. Esto se prepara, esto es un largo intercambio, ¿no es cierto?, de agendas, de decisiones.
¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo se prepara esto desde el Ecuador? Y en concreto, ¿qué es lo que quiere el Ecuador de Japón? Es un proceso largo que viene desde la definición de la política exterior y los países con quienes vamos a fortalecer las relaciones. Es imposible fortalecer con los casi 200 países que hay alrededor del mundo, 190, 200. Es imposible. Hemos nosotros trazado una hoja de ruta de qué queremos, cómo queremos y cuándo queremos que suceda, y trabajamos muy duro para que eso suceda. Hay un cronograma de viajes con el señor presidente, y sí, son varios viajes. El Ecuador tiene la necesidad de mantener excelentes relaciones, de abrir oportunidades, y una cosa es que viajen los ministros, otra cosa es que viajen los delegados de los ministros, otra cosa es que viajen un canciller y otra cosa es que viaje un presidente. Ahora también nuestra vicepresidenta se suma a esta agenda internacional y tiene varias delegaciones por parte del señor presidente, y esto hace que el Ecuador esté más presente en foros donde estaba no presente, pero que el resto de países están presentes. Esto nos ayuda a que los procesos sean mucho más rápidos. ¿Y qué procesos me refiero? La firma de acuerdos, la implementación de acuerdos, la atracción de inversiones. Esto es muy importante porque se crea confianza, se crea otro tipo de relación, y el Ecuador no puede seguir ausente del mundo. Estamos el día de hoy en una buena posición peleando por candidaturas para tener representaciones en foros multilaterales, en diferentes foros. Hemos ganado hasta el día de hoy 3. Tenemos para diciembre nos hemos puesto como objetivo ganar 3 candidaturas más, y esto nosotros vamos negociando con los países. Fue parte de las negociaciones que tuvimos con el canciller de Japón. Quieren unas candidaturas, unas posiciones en foros multilaterales. El Ecuador ha puesto sobre la mesa otras candidaturas que le interesa, y no se negocia para hoy, se negocia para los años que vienen, se negocia para el 26, 27, 28, 29. Los países negocian hoy lo que quieren a futuro. Esto demanda de la presencia internacional. Una cosa es las notas verbales, las cartas que salen desde un despacho a otro despacho en las cancillerías entre países. Otra cosa es conocerse entre los máximos representantes de cada país, como puede ser el canciller, que es quien lleva las relaciones internacionales, crear un lazo mayor, más fuerte, digamos así, de una amistad fraterna, porque estamos trabajando por el desarrollo de 2 países o de un foro multilateral, y es otro tipo de relación. Ya hay la confianza, ya hay un WhatsAppeo, y las cosas pueden ir mucho más rápido y de forma dinámica. Si se requiere apoyo, es diferente mandar una nota verbal a un país donde no se conoce a la autoridad que mandar la nota verbal, porque tiene que salir a través del canal diplomático regular, pero además un WhatsApp diciendo: envié esto, necesito apoyo. Es crear relaciones. De eso se trata el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un ministerio que de alguna manera se ha sido potenciadísimo, ¿no es cierto?, en estas circunstancias. Quizá para pasar del tema Japón, en concreto, ¿qué usted cree que... mencionaba el tema de seguridad. Básicamente, en algún momento, como periodista, tuve una reunión con una alta funcionaria de la embajada y era una preocupación, digamos, decir, a ver, por ejemplo, hablando de minería, porque había interés también, ¿no es cierto?, en ese tema, pero ¿cómo mira usted? Me preguntaban, ¿no?, como suelen preguntar, esta situación en la minería o lo que está pasando en seguridad. ¿Cree que el gobierno puede hacerse cargo de estos hechos? ¿Cómo yo doy seguridad a mi país para que pueda mirar con ojos positivos al Ecuador? Obvio, donde vamos, y no fue diferente en Japón, las variables son seguridad e inversión. Y tienen las dos una relación directa, y eso hay que entender. Conforme mejoran los números, conforme mejora la cooperación internacional, hay más acciones conjuntas entre diferentes estados y el Ecuador. Conforme sucede eso, los propios estados van abriendo caminos para que su sector privado o sus fondos de desarrollo puedan seguir apoyando al Ecuador en esta agenda. Que en el viaje se cierran las cosas, y sí
si es un segundo viaje, si las cosas han sido ya muy, muy maduramente y están listas para ser firmadas. Y en la mayoría de viajes, por no decir en todos, por lo menos se firma un acuerdo, ¿sí? Ahora que vamos con el señor presidente, se dejaron todos los acuerdos para firmar en el viaje del señor presidente a Japón. Pero vuelvo a insistir, si bien trabajamos en tema de seguridad, si bien cada día tenemos más apoyo de la comunidad internacional porque hay una mayor conciencia sobre la corresponsabilidad de problemas que les afecten sus territorios, que salen desde el Ecuador, pero que no son de origen ecuatoriano, sin embargo, a través del Ecuador lo ha sucedido. Hoy es más caro que pase el narcotráfico, es más difícil que pasen por aquí, y en el tiempo esto tiene que ir disminuyendo. Pero mientras tanto tenemos que seguir desarrollando la otra parte para que sea sostenible a través de la creación de empleo. La gente, el ecuatoriano, lo que quiere es un trabajo, quiere una oportunidad de estudiar, quiere una oportunidad de superarse en su vida y de sacar adelante a su familia. Eso es todo lo que quiere el ecuatoriano. Tenemos un país bello, muy, muy rico, que tenemos que aprovechar esa riqueza y ponerla a producir. Estamos empeñados en ponerle a producir, estamos empeñados en generar más trabajo y en que los ecuatorianos que están involucrados por necesidad o por obligación, por retaliación en los grupos del crimen organizado, pasen a ser ciudadanos que ayudan a construir positivamente un país. Claro, el tema de la cooperación internacional es fundamental para ello, es decir, hacerle comprender a la comunidad internacional que el Ecuador no es que no pueda solo, es que es tan grave la situación que necesita un apoyo de esa naturaleza, ¿cierto? Hay una corresponsabilidad y una codependencia de lo que ha sucedido. El Ecuador no produce droga, el Ecuador no consume todo el volumen de cocaína que pasa por el país. Los mercados son internacionales, principalmente Europa y Estados Unidos, pero también afecta a otros nuevos mercados que se ha visto que hacia dónde se dirige este tipo de narcóticos. Y por otro lado, ellos no quieren que sus ciudadanos, sus países sigan cayendo o apagándose porque hay una población sumida en no solamente actividades ilícitas, sino en el consumo de droga. Eso apaga a una población, eso apaga a un país. Y por lo tanto tenemos que trabajar de forma conjunta porque hay un interés común. Y es ahí cuando las relaciones funcionan, cuando ambas partes sienten que hay un ganar-ganar, cuando hay un beneficio para dos estados, cuando hay un beneficio para dos regiones, es cuando las relaciones prosperan porque hay un interés común y hay un beneficio compartido también. Esto tiene que ver esencialmente en los temas de seguridad con los Estados Unidos. Supongo que es muy buena noticia que la señora canciller y el presidente reúnan con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos este jueves. ¿Cuál es la agenda? Con gusto podemos hablar una vez que se desarrollen las reuniones, en el momento que la secretaria arribe al país. Será con muchísimo gusto. Yo puedo estar aquí, me comprometo a estar aquí el día viernes para conversar. Sí. Claro, entiendo la discrecionalidad, sin embargo, tenemos agendas, digamos, comunes con Estados Unidos, y uno de ellos, y que preocupa mucho a los ecuatorianos, es la situación migratoria. Es decir, ha habido políticas, hay situaciones en las cuales obviamente no depende del Ecuador, sino de la decisión soberana de un país como Estados Unidos. Pero ¿cómo ha estado trabajando la Cancillería en, sobre todo, garantizar los derechos de los ciudadanos en Estados Unidos, de los ciudadanos ecuatorianos, y ver la manera en que no nos impacte como sociedad en esa situación? Yo quisiera explicar este tema migratorio desde una perspectiva mucho más grande. Quienes estaban nutriendo de los escasos recursos, que sumado por el volumen del nivel de migrantes o ecuatorianos que estaban siendo engañados y llevados al exterior, eran nuevamente grupos de crimen organizado que están mucho más allá del Ecuador, que trabajan coordinadamente incluso fuera de nuestras fronteras, al dolor y al sufrimiento de los ecuatorianos más desprotegidos o más vulnerables. Era un círculo vicioso, y estas cifras eran decenas de miles o cientos de miles de ecuatorianos saliendo cada año. Para nosotros realmente es maravilloso ver que las cifras se han reducido a su mínima expresión durante finales del 2024 y 2025, que incluso los ciudadanos que salían de forma regular vía aérea
al mes de mayo, más de 6,000 ecuatorianos no habían retornado al Ecuador, saliendo formal, con visa, vía aérea, y en lo que vamos del 2025, esta cifra se ha reducido apenas a 100. Estos son datos importantes, pero no solamente con Estados Unidos, es en general a nivel global. Esto quiere decir que muchas cosas han funcionado. Desde el día 1 del gobierno del presidente Noboa, 23 de noviembre del 2023, nos propusimos ir contra la migración no regular, es decir, irregular o ilegal, aunque me dicen que no hay que utilizar la palabra ilegal, riesgosa. Nosotros no queremos ecuatorianos sufriendo. Como dice el presidente, tienen un presidente el cual les representa y les defiende, y ni un solo ecuatoriano más va a tener que agachar la cabeza en ninguna parte del mundo, encuentre donde se encuentre, y en eso trabajamos todos los días. Pero para eso tienen que tener un país que esté trabajando por ellos, que les brinde oportunidades aquí. Hemos facilitado los servicios consulares, hemos hecho campaña junto a agencias de Naciones Unidas, OIM y ACNUR, para levantar la conciencia de que el beneficio no es para quien está siendo engañado y los riesgos a los que está exponiéndose. Hemos hecho campañas crudas junto a estas instituciones donde los propios ecuatorianos cuentan cómo han perdido a sus parientes que salieron porque fueron asesinados, llegan desmembrados, llegan sin un solo dólar en el bolsillo y endeudados porque se endeudaron para darle a la persona que les engañó y finalmente nunca les cumplió. Y esta campaña dura creo que ha llegado a muchos ecuatorianos. Por otro lado, hemos generado a través del gobierno la oportunidad de casi 100,000 becas para que puedan estudiar en el Ecuador. 12,000 de ellas del año pasado fueron conseguidas en el exterior. Este año nos hemos propuesto conseguir 18,000 y vamos en muy buen camino para que quien quiera salir salga de forma regular, ordenada, segura, a estudiar o incluso a trabajos que hemos conseguido en el exterior con diferentes países. El último en firmar un acuerdo para que los ecuatorianos vayan a trabajar es Italia, pero tenemos con Francia, tenemos con España, tenemos con Canadá, tenemos con Israel, tenemos con diferentes países y la gente se inscribe, la gente es capacitada. Alemania, un lindo programa que aprenden alemán y salen. En Corea tenemos estudios con trabajo, es decir, hay muchas oportunidades para que viajen, no decimos no salgan, más bien que rico que salgan y tengan del mundo y del desarrollo y de sus vidas una diferente perspectiva, que construyan relaciones, pero de forma ordenada y segura. Y trabajamos muy duro para crear estas oportunidades para que salgan a través de medios regulares. Señor Canciller, ¿cómo se aplican estas oportunidades? Por ejemplo, becas. Sí. Está en la página del CENESID, todo lo que es las becas. Trabajos. A través de Cancillería trabajamos con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es quien hace las entrevistas y ubica con cada una de las embajadas a través de los diferentes programas y compañías que salen a los diferentes países. Esto ya lo hemos venido haciendo todo el 2024 y sigue vigente el 2025. A los ecuatorianos en Estados Unidos les mantenemos completamente informados. Hemos hecho acuerdos con diferentes despachos legales para que les puedan ayudar, pero siempre les informamos con la verdad y con lo coherente y con lo que es. Si hay un país que tiene una política migratoria diferente, el país es soberano y nosotros como Ecuador tenemos que respetar. Así como nos gusta que nos respeten en nuestras decisiones, tenemos que respetar. Eso es parte de una buena relación. Pero a los ecuatorianos les guiamos, les asesoramos, les apoyamos, atendemos casos de vulnerabilidad, pero cada día retornan menos. El año de mayor retorno forzoso, es decir, vuelos de repatriados al Ecuador, fue el 2023. Inició a subir esta curva en el 2022. 2023 fue el año que la mayor cantidad de ecuatorianos fueron repatriados de forma forzosa. Hoy estas cifras siguen bajando, a pesar que hay una política migratoria fuerte y determinada, que se la respete en Estados Unidos. Estas cifras siguen bajando porque cada día hay menos ecuatorianos que se exponen a una migración riesgosa e insegura.
Claro, está clarísimo que la mano dura del presidente Trump en Estados Unidos ha generado también una reacción de lo que se llama la migración en reversa. Es decir, de gente que se está regresando. He conversado con especialistas, investigadores, antropólogos incluso, que me han contado que en el Darién ya no hay gente. Ya no hay gente porque se trabajó. Cuando llegó a cerca de 500,000 de personas, sí. La mayoría, buena parte ecuatorianos, ¿no? ¿Cómo se trabajó ese tema? A través de un foro multilateral que está desde Estados Unidos hasta Chile. Todos los países trabajamos y nos comprometimos en atacar esta parte de negocio ilegal de grupos del crimen organizado transnacional. Y varios puntos se frenó la migración riesgosa. ¿Por qué? Porque veíamos el sufrimiento de nuestras poblaciones. Y obviamente el gobierno de Panamá también tomó sus decisiones de cerrar ese paso ilegal donde trabajaban igual grupos irregulares ahí, afectando a los civiles, y asimismo lo tuvo Costa Rica, lo tuvo Guatemala, lo tuvo, de hecho, varios países. Estuvimos trabajando en este tema durante mucho tiempo. Los resultados están a la vista, ya no hay. ¿Y esto a quién beneficia? A los propios civiles que estaban arriesgando su vida, no solo su dinero, no solo sus sueños, no solo su dignidad, su vida, al tratar de tener una oportunidad de estar por fuera de forma irregular. Hoy, no solamente el Ecuador, otros países también trabajan en programas para que puedan salir a trabajar o a estudiar de forma regular y segura. ¿Cree usted que se puede desarrollar conciencia de esto? Porque, digamos, la experiencia, Ecuador siempre ha sido un país de migrantes, en realidad, pero la experiencia nos dice que se cierra una ventana, un país, y se abre otro, digamos, una ruta, se abre otra. Tal vez esto no puede ser temporal, o usted cree que es suficiente con el trabajo que se hace para decir a la gente, a los chicos sobre todo, a los chicos y chicas, hey, quédense en el Ecuador, y si quieren salir, háganlo con legalidad. ¿Usted cree que se puede revertir esta situación? ¿Por qué hay la migración? Cuando usted pregunta por qué hay la migración, uno por inseguridad, otros porque no tienen oportunidades en el país. No tienen nada que hacer en el país. Por eso el gobierno trabaja en los dos temas, en la seguridad, pero en la creación de oportunidades para que puedan estudiar, para que puedan prosperar, para la creación de empleo, en un momento extremadamente forzoso, porque llegamos a un punto muy crítico en temas de seguridad durante el 2023. El día de hoy, esto se sigue trabajando, hay un plan de trabajo, hay cooperación internacional, son programas serios, se lo viene haciendo con muchos países, no solo con uno, con muchos países quienes cooperan con el Ecuador. Pero asimismo, con muchos países seguimos concientizando la necesidad de que para que el tema de seguridad sea sostenible necesitamos poner a producir a nuestro país y necesitamos con urgencia nuevos mercados, y en eso estamos trabajando. Sí es viable si es que no se interrumpe el flujo. No queremos interrumpir. El mensaje no salgan. El mensaje es salgan a través de los programas que se tiene, que hay para miles de personas oportunidades para trabajar y estudiar, y después tengan un feliz retorno al Ecuador con otra visión, otras relaciones, otra perspectiva para seguir desarrollando nuestro país. Señora ministra, ¿cómo le fue ayer con Colombia? Muy bien, ya. Hay una relación de mucha amistad, de mucho respeto, somos vecinos y cuidamos de la vecindad. Este era un tema que nosotros habíamos solicitado hace 2 años, no se pudo hacer de una forma, se está llevando a cabo de otra forma, tomando en cuenta que el país está en medio de un conflicto armado interno, tomando en cuenta de que hay un marco jurídico que nos ampara el hacerlo de diferente forma. Y por supuesto Colombia el día de ayer fue para coordinar la llegada de los grupos que siguen saliendo y hacerlo de una forma más coordinada, si se lo quiere llamar así, respetuosa y valorando mucha nuestras relaciones y la buena vecindad. Ahora, ministra, de hecho la colocación, el poner a 400 reos en el puente, eso
Esto tiene que haber venido de un proceso en el que ya no había otro camino, supongo, o sea, porque a nadie, como digo, nunca a nadie se le ocurre, hey, voy a poner 400 reos. O sea, esto tiene que haber venido ya como la acumulación de un proceso en que, de alguna manera, el Ecuador tuvo que tomar esa decisión. Mire que es un tema que se vino hablando siempre y el diálogo ha estado presente con el presidente Petro, habló el presidente Noboa, incluso sobre este tema en el viaje a Sevilla. Hubo un momento donde hubo una bilateral entre los presidentes que se habló muy amablemente, entre los presidentes se habló de estos temas y de varios temas, incluso globales, con las diferentes perspectivas que pueda tener cada presidente, pero también con ideas que pueden ser comunes para ambos presidentes. Este trabajo lo viene haciendo el Ministerio de Interior y lo venimos trabajando las cancillerías como canal de comunicación, canal diplomático de comunicación, es el trabajo que nos corresponde a las cancillerías, y las cancillerías siempre van a trabajar porque se mantenga el diálogo y la buena relación. Ahora, usted menciona precisamente el cuidar esta relación con Colombia, porque de alguna manera Colombia, todo lo que pasa en Colombia nos impacta. O sea, de alguna manera o no, habemos además, y me incluyo, muchísimas familias binacionales. Entonces, sí. En Ecuador, ¿cómo mejorar esta relación? ¿Cómo la mira usted? O sea, pueden darse este tipo de incidentes y bueno, no le voy a pedir que opine sobre eso porque su papel no lo permite, pero también la diplomacia en Twitter puede causar problemas, ¿no es cierto?, en una relación. ¿Cómo se cuida esta relación con Colombia? Con el diálogo, con el diálogo permanente, con la apertura para escuchar, pero también con la claridad para exponer la visión desde, en este caso, desde el Ecuador sobre diferentes temas. Como decimos, mientras actuemos de forma honesta y transparente, y la transparencia es parte de un diálogo abierto y sincero, las relaciones se cuidan porque se crean en base a transparencia y honestidad. Se sabe exactamente lo que piensa la otra parte y en base a eso se construyen. No necesariamente tenemos que pensar igual para que haya una buena relación y para construir. Yo el mejor caso que lo pongo es cuando se declara el conflicto armado no internacional en el mes de enero del 2024 y vamos a la OEA, recibimos apoyo de la OEA contundente, unánime, y después convocamos a través del canciller del Perú en ese momento a una reunión de la CAN donde nos sentamos 4 países que pensamos diferente, en mucho, en poco, pero pensamos diferente, tenemos formas diferentes de desarrollarlos, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, y se pone sobre la mesa el desarrollo de un plan de seguridad vinculante, obligatorio, con cronograma de implementación y control para los 4 países, solicitado por el Ecuador en 14 mesas, que incluye fronteras, narcotráfico, migración, compartir inteligencia, información, muchos temas. Y los 4 países, en 12 horas continuas de negociación, llegamos a firmar ese acuerdo. Es el diálogo. No es que todos estuvimos de acuerdo por la urgencia del Ecuador y todo el mundo aceptó la propuesta en 5 minutos. Fueron mesas largas de discusión. Ecuador con otro país, Colombia con otro país, Bolivia con otro país, Perú con otro país, pero siempre estuvo sobre la mesa el beneficio regional para nuestra comunidad. Ese ejercicio fue muy valioso. Todos lo valoramos y lo cuidamos. Todos los países lo valoramos y lo cuidamos. Qué bueno que lo menciona, ministra, porque no es que queramos reeditar la Gran Colombia, como dice el presidente Petro, pero creo que el tema de la integración andina ha sido un proceso que ha quedado un cierto letargo. Revivirlo en las condiciones que ha planteado el Ecuador. ¿Usted cree que podemos retomar ese impulso originario del acuerdo andino? Porque de hecho somos países hermanos, o sea, es decir, dejar que eso se disuelva, ¿no es cierto? La comunidad andina en su conjunto es muy importante. Sí, somos muy importantes, incluso ya frente a toda la región, el continente americano y el mundo. Pero también tenemos muchos problemas iguales. Tenemos que resolver la desnutrición infantil, que en ese momento nuestra vicepresidenta estaba en otro cargo
me pidió que lleve esta agenda. La comunidad andina ya lo puso para trabajar como la creación de un programa de acción resolutivo en materia de nutrición infantil para los 4 países. Tenemos que resolver el tema de conectividad. ¿Cómo nos queremos integrar? Si escasamente nos conectamos vía aérea y terrestre. Eso es difícil. Tenemos que tener una integración energética, porque cuando el uno tiene alta producción de energía, el otro no tiene, y somos complementarios. Y tenemos que tener buenas líneas de transmisión energética, buenas líneas de conectividad aérea. Tenemos que tratar a la región de otra forma. No podemos seguir tratando a la región como si fuéramos a la subregión como si fuéramos diferentes subregiones. La comunidad andina, así como trabajó la comunidad europea, tiene que tener ciertas ventajas sobre el resto para ganar competitividad como región. Tenemos un problema de desempleo todos. Tenemos el problema de la inseguridad, igual, es una calcomanía en todos los países. Entonces, tenemos problemas comunes. Unos tienen más experiencia en resolverlo uno, otros en lo otro. Tenemos que seguir poniendo los temas sobre la mesa. El Ecuador recibe la presidencia en el próximo año, a principios del próximo año. Y tenemos nosotros ya un plan de trabajo. ¿Y cuál es este plan, si podemos adelantarlo un poco? Para trabajarlo dentro de comunidad andina. Les vamos a dar mucha prioridad a lo que es conectividad, y le queremos volver una comunidad andina eficiente, con mucha tecnología, con muchos servicios en general para la comunidad. Creemos que es posible ese cambio porque hay diálogo, porque hay apertura y porque los 4 países mantienen una excelente actitud en esa mesa de trabajo. Se la valora. Si ya está formado, no tenemos que inventar nuevos mecanismos para cooperar entre nosotros. Tenemos que usar los que ya existen, pero llevarlos a la actualidad, hacerle un poquito de refrescamiento, darle las herramientas que el día de hoy el mundo ofrece, y tenemos que trabajar en ello. Mire que ahora que estuve en Japón, Chile, Perú, Colombia mantienen ya un sistema de sensores para terremotos que puede anticipar hasta en 10 segundos que viene un terremoto. El país que no tiene es Ecuador. Entonces querían entrar a Ecuador. Le dije sí, a través de cooperación. Entonces le dije, me parece muy interesante. Llevo a las autoridades que tienen la competencia para ver si es que se puede desarrollar e implementar, pero también me interesa que se lo trabaje como región, porque nos afecta las mismas fallas geológicas, las mismas placas, nos afecta a la región. Entonces tenemos que empezar a trabajar con otra perspectiva que va mucho más allá para no estar aislados. Como decía Simón Bolívar, somos un pequeño género humano y no lo aprovechamos en ese sentido. Y además el tema de la integración tiene que ver con el papel de Sudamérica en el mundo. Es decir, vivimos de espaldas unos a otros, por lo general, en América Latina. ¿Cómo potenciar esto del acuerdo que usted menciona? ¿Cuáles son los ejes centrales en los cuales se pueda desarrollar? Porque, como le digo, vernos como países hermanos es fundamental como parte de una región importante en América Latina y en el mundo. Sí, lo primero tiene que venir por el respeto a la diversidad de pensamiento. El Ecuador piensa de una forma muy distinta al que puede pensar otros países en cuanto a su desarrollo en materia de seguridad, en materia económica. Eso se tiene que respetar, pero no tiene que impedir que cooperemos en la solución que necesariamente tenemos que tener la cooperación entre nosotros, como en materia de seguridad, como son los grupos de crimen organizado que cruzan nuestras fronteras, que están presentes en nuestros países. Tenemos que cooperar y trabajar en conjunto. Entonces tenemos que ver lo que nos une. Lo que no se puede hacer es imponer una ideología a todos los países porque tenemos que vestirnos y vernos igualitos. No, todos tenemos que ser, cada uno cada uno como es, porque esa diferencia enriquece y agrega valor a una comunidad. Nos tenemos que respetar, cada uno que se vista como quiera y que camine como quiera, pero en lo que nos compete para solucionar problemas comunes, estamos integrados para resolverlos
respetando las diferencias y a veces cediendo, como lo hicimos en la negociación de enero del 2024, que fue un espectacular ejercicio y que se devolvió la agenda de seguridad a la comunidad andina después de mucho tiempo que no se la había topado. Gracias por esas buenas noticias, señora canciller. Bienvenida siempre. Son las 9 de la mañana aquí en EXA 92.5. Volvemos luego de un momento. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.